Vamos con usted en la línea telefónica. Le damos la bienvenida. Buenas noches. La principal Adelante, señor. ¿Qué tal? que se tiene que hacer en el Perú es la reforma del sistema de producción. Se tiene que industrializar masivamente el Perú y darle valor agregado a sus productos minerales, sobre todo como el oro, la plata, el cobre. El cobre, por ejemplo, se le puede dar 10.000 productos derivados, y aquí en el Perú solamente se le da 2 productos. Debemos industrializar el país, esa es la principal reforma. Muchas gracias, señor. Justo el presidente de la República habló de industrialización, gracias, amigo, y también nos ha hablado de potenciar la producción al máximo. Siguiente participante, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al programa. Gracias que ha entrado mi llamada. Qué bien, qué suerte. Bueno, yo pienso que la reforma debe ser primero nuestra Carta Magna de nuestro país, la reforma constitucional para poder eliminar tantos corruptos y también los corruptos que hay en el Congreso, que no pueden hacer las reformas porque entre ellos se ocultan sus robos. A eso nomás entra. Pero sí felicito a ustedes porque es el único canal que está levantando la voz del pueblo. Espero que siga así. Y otra cosa, si me permiten, sí, la investigación que se haga en registros públicos, bien, porque señora, ahí está la principal corrupción que hace llorar a toda la gente de nuestro país. Correcto, señora, tomamos nota, registros públicos, otra vez poner la alerta, la lupa, la advertencia para que sus funcionarios caminen derecho. Gracias, señora, por llamarnos. Ella ha pedido la reforma de la Carta Magna, la reforma de la Constitución como medida prioritaria. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, amigo. Lo que voy a opinar me parece que no tiene nada de extraordinario. Sin embargo, le sugeriría que tomen en consideración que se está hablando sobre lo mismo hace exactamente más de 1822 hasta la fecha. Frente a esto, queremos decir con ello que lo ajeno también es nuestro. Cuando mencionamos desastres naturales, sociales, económicos y políticos, mencionamos también los aparentemente invisibles desastres morales y culturales, que el más elemental de los razonamientos antropológicos históricos no fueron nunca considerados como muralla o puente. Explicación válida para nuestra mutiladora época del consumismo compulsivo. Correcto. Al mencionar esto, el concepto es puntual. El bloqueo socioeconómico político da lugar a que se divide el género humano en proporción a sus intereses cuantitativos y cualitativos. Aquí en nuestro medio se está haciendo, discúlpeme nuevamente, una actitud masturbatoria individual y colectiva. El problema no está en la crítica o el análisis hecho simplemente encarpetándose. Les sugiero, encarecidamente, como cualquier ciudadano a pie, que el problema cultural no tiene que verse de una manera totalmente académico. La cultura es casi genética. Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Puntos de vista que ha tomado como referencia a nuestro panel, agradeciéndole desde ya la llamada telefónica. Don César Augusto Dávila tiene un punto de vista. Sí, quiero aprovechar antes que nos vence el tiempo, revalorar y agradecer a todos los peruanos que a título personal o a nombre de sus instituciones se han sumado a nuestra campaña que titulamos Orgullosos de ser peruanos, a pesar de todos nuestros problemas y asimetrías. Eso es también una razón de cambio, ¿no? Así volver es. a lo nuestro. Es la factura, es el factor de los factores, la base de todo. Sí, y la reforma José nos va a ayudar a estar más orgullosos de ser peruanos. Yo quiero hablar algo con respecto a una de las llamadas que respaldó la posición de don Héctor Vargas Saya con respecto a las reformas constitucionales. Y hay una que ahorita está de moda, que está en boca de todos y que habla de la desgracia que puede ser una institución tan importante como el Congreso de la República, un poder importante del Estado, que es la que tiene que ver con la elección de algunas autoridades como los miembros del Tribunal Constitucional. Y se frustró el BCR los también. miembros de la Defensoría, el miembro o el defensor del pueblo, por ejemplo. Eso también amerita una reforma. Sí. Hay que modificar eso para poder hacer, como hemos planteado aquí en algún momento, tal vez con los colegios profesionales, o encontrar un sistema que sea mucho más positivo que este que es pernicioso. Julián, adelante. Bueno, el gobierno tiene que escuchar al pueblo. Hoy día se ha planteado a través de una persona encuestada que dice los registros públicos deben reformarse. Creo que allí está el gran problema de las invasiones de tierra y de la apropiación ilícita de tierras de propiedad privada que está ocurriendo en todo el país. Hay que reformar los registros públicos. Otra propuesta también de la encuesta ha sido muy interesante. Este país tiene que
industrializarse. Hay que darle valor agregado a nuestra producción. Otro ofrecimiento incumplido, dicho sea de paso. Así es. Bien, el doctor Vargas Aya ayer explicó el artículo 206 de la Constitución en su segundo párrafo sobre la iniciativa de los ciudadanos. Claro. Pero, ¿qué pasa con nuestros ciudadanos? ¿Es que no han leído la Constitución? ¿Por qué no se organizan? ¿Por qué los ciudadanos, teniendo una facultad de poder juntar firmas Claro, en un 0.3% del padrón, no lo hacen? 50.000. La señora que acaba de hacer uso de la palabra ha entendido bien el problema. Ha recogido todas las iniciativas de los miembros del panel, que hay que reformar la educación, el agro, industrializar la minería, las papas, la cebolla, etc. Bueno, todo eso está muy bien, pero todo eso no se puede hacer si no se reforma la madre del cordero. La madre del cordero es la Constitución política. Rolls ha señalado, por ejemplo, la ilegitimidad para la elección de los defensores del pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Son defectos, pero eso lo manda la Constitución defectuosa. Hay que reformar eso, pues, por eso. Esa reforma La educación ha sido borrada de esta Constitución del 93, modificando la sabia norma de la Constitución del 79. Hay que devolverla y para eso hay que reformar la Constitución. Y para hacer lo que dice Julián, descentralizar el valor agregado y todas esas cosas, la descentralización, la industrialización del país y todo eso, también hay que ir al capítulo del Estado, al capítulo económico, y hay que reformar, porque el mamoteto que nos está rigiendo desde el año 93 es un disparate. Hay que reformar totalmente. Porque si eso no es posible, repetiré lo que dijo el doctor Queirol un día cuando le preguntó a un periodista qué hay que hacer para cambiar estas cosas. Hay que hacer el Perú de nuevo, mi querido amigo. Rápidamente, Pepe Rocha. Sí, uno de los temas importantes para que cosas como las que plantea el doctor Vargas Aya se produzca sería, por ejemplo, que los miembros de un poder tan importante como el legislativo tengan la misma actitud de sacar al Perú adelante y no las actitudes personales que terminan llenándolas de denuncias. No, pero la salida está allí. Si ellos no la tienen, si ellos no tienen la actitud, debe llamarse a 50.000 ciudadanos, encabecemos nosotros, pues. Pero doctor, acaba de ingresar una posibilidad de reforma constitucional que la planteó el señor Borea ya con las firmas. Sí. Lo que pasa es que el Congreso de la República no tiene el interés y no las toca. No, es que lo que pasa es que no está ejecutando en la debida forma como debe hacerlo. Sí, don César Augusto, sí, antes de nuestra encuesta en exterior. Brevemente, ¿no? Como Pipino el Breve. Yo cierta vez le dije a un viejo político, ¿qué hacemos con el Perú? ¿Vamos a refundarlo? No, me dijo, primero vamos a ponernos de acuerdo acerca de qué país queremos ser. ¿Refundarlo o refundirlo? Encuestas en exteriores, ya vienen también correos electrónicos, las conclusiones de nuestro panel. Adelante con los ciudadanos a través de nuestros micrófonos. Tendría primeramente los políticos que entren con otra mentalidad, que se preocupen por las necesidades del pueblo. ¿Qué cambio sería yo para reformar el país? Primero cambiaría todo el Congreso, que se vayan todos esos, que son unos ladrones, qué vergüenza para el Perú. ¿Y después? Creo que para cambiar el país tendríamos que cambiar nosotros mismos. Primeramente tienen pues que hacer infraestructura, ¿no? Que cambien a toda la gente del Congreso. Con eso salimos adelante. El Congreso, que deberían ser personas preparadas para dirigir el país. Después por los colegios, los alumnos. Yo soy profesora, cesante. Ya no es lo mismo de antes. Antes había una educación fabulosa, pero ahora veo que le falta el respeto hasta a los profesores. Un ciudadano pedía que licencien a todos los congresistas. Llamadas telefónicas antes de nuestros correos electrónicos. Buenas noches. Sí, buenas noches, de aquí de Los ¿Qué tal? Olivos. Mucho gusto, Mira, señor. Casi a todos los gobiernos les hemos escuchado hablar de reforma. Recordemos a Velasco, reforma agraria, reforma de educación. ¿En qué terminaron? En un gigantesco desastre. Y esa factura, como siempre digo, hasta ahora la seguimos pagando. Depende quién propone la reforma. Coincido con ustedes, por ejemplo, que la Constitución tiene que actualizarse. Y en función de lo que hoy en día es el país, el Poder Judicial. Escuché a una persona en la televisión confesar. Digo, estuve preso 3 años, me juzgaron por 40 casos y me absolvieron en todos. Y es increíble, y creo que es el único país en el mundo en que a una persona primero se le encierra y después se le investiga. Bien, señor. Julián Cortés proponía la reforma del Poder Judicial, de la justicia. Siguiente comunicación. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Edmundo González de San Juan de Lurigancho. ¿Qué tal, amigo Edmundo González?
Aquí, buenas noches, caballero. Pues aquí, contestando la pregunta que ustedes ponen en la pantalla, ¿qué reformas propone usted para cambiar el país? Pues sí. Pienso que el país debe comenzar para cambiar todo el país completo, o sea, conservando el Congreso, que son una vergüenza para el mundo, porque hay tanto sinvergüenza que se creen los dueños del país y no hacen nada. Son los que se oponen a la reforma del país y sin embargo están que ganan sentados ahí, discuten sus cosas personales y no hacen nada por el país. Muchas gracias, señor, por llamarnos por teléfono. Usted ha mostrado su sentir a través de las líneas telefónicas de Habla el Pueblo. Vamos con nuestros correos electrónicos. Adelante, Yanina. Así es, ya por motivos de tiempo vamos a leer los dos últimos correos que nos ha llegado. Jorge Mayorga del RIMAC nos escribe: el gobierno debería proponerse como meta erradicar definitivamente el analfabetismo en el Perú. Para ello necesita impulsar la reforma educativa como motor del desarrollo, incrementando el presupuesto para este sector. Sembrando educación, construiremos progreso. Y Nicolás Portugal de Surco: más que hacer reformas en el país, el gobierno debería preocuparse por cumplir la hoja de ruta por la cual fue elegido y preocuparse porque la llamada inclusión social llegue verdaderamente a los más pobres del Perú. Los privilegiados deben ser los niños y los ancianos. Muy bien, muchas gracias por escribirnos. Vamos con las conclusiones rápidamente con el doctor Vargas Saya. Muy breves, por favor. Sí, a manera de respuesta, hay una inquietud tanto de Dávila como de los tres distinguidos colegas, que la propuesta, por ejemplo, de Borea no funciona porque el Congreso no le da la gana. Está muy bien, pero entonces hay que aplicar el artículo 134, pues. Esta Constitución, con todas sus pobrezas, tiene algunas salidas. ¿Qué dice el 134? Que si los ciudadanos, por ejemplo, que presentan una proforma para la reforma de la Constitución no es escuchada por el Congreso, debe recurrirse al señor Presidente de la República para que sea el Consejo de Ministros al que vaya a sustentar ese proyecto en el Congreso y hacer cuestión de confianza. Y si eso no procede, el Congreso, si no le da la confianza, va a producirse ¿qué? La crisis ministerial. Y entonces el Presidente de la República hace uso de sus facultades constitucionales consideradas en el artículo 134, la disolución del Congreso. Conclusiones de nuestro panel por el tiempo, casi como poner un sello notarial. Adelante, sí, Julián. Estoy de acuerdo con un entrevistado que dice: hay que licenciar a todo el Congreso, pero por la vía del voto, en las próximas elecciones. Bien, y no, no, eso quedó mal. La vía del voto constitucionalmente puede ser disuelto el Congreso, siguiendo el presidente de la República, siguiendo los procedimientos. Y ahorita vamos a disolvernos nosotros en el estilo Fujimori. No. El Fujimori lo hizo de manera de facto, pero en segundos, José. Más que irnos a la disolución o no del Congreso de la República, se necesita voluntad política para hacer reforma, por más que el pueblo quiera, porque si no tendríamos una revolución que llamaría derramamiento de sangre. Lo que se necesita es una verdadera voluntad política. Eso es lo que se debería ocasionar, pero no hay. Le toca poner la cereza al señor César Augusto Dávila. Solo se derramará el llanto de los que no quieren el cambio. Yo me felicito de que en este bullente panel se ha expresado la voluntad de cambio que pienso que todos los peruanos sienten. Es así y en eso quedamos de acuerdo y nos despedimos hasta mañana. Seguiremos debatiendo por el cambio en nuestro país, gracias a Yanina, a nuestro panel, a ustedes amigos que nos escribieron, llamaron por teléfono y participaron frente a nuestras cámaras. Hasta la próxima.